Como habíamos visto en el capítulo anterior, habíamos trabajado con grupos, habíamos creado grupos, incluso habíamos operado sobre esos grupos para borrar parte de la geometría. Vamos a trabajar con los atributos. Los atributos podríamos decir que entre los grupos y los atributos son un complemento entre ellos. Permite, en el caso de los atributos, almacenar información que la lleve la propia geometría y utilizarlo de igual manera también para transformar la propia geometría. La potencia que tienen los atributos es que permite incluso el poder hacer que estos atributos puedan llegar a hacer cambios incluso a nivel estético del propio objeto, como por ejemplo en la creación de un material. Vamos a ver cómo funcionan los atributos. Para ver cómo funcionan los atributos, lo primero de todo que nos tenemos que ir es la pestaña de Geometry Spreadsheet. Este Geometry Spreadsheet vais a ver que lo primero que nos vamos a encontrar son 4 columnas. Estas 4 columnas determinan la información de los componentes, ¿vale? O la información geométrica que pueden almacenar atributos. Empezando desde los puntos, que lo estamos viendo representados en el modelo actualmente por cada uno de ellos, siguiendo por la parte de vértices, que también podrían almacenar información de cada uno de ellos, como por ejemplo, aquí los tendríamos los diferentes vértices del modelo, pasando por las primitivas, que de igual manera también podrían almacenar información relativa a lo que serían los atributos. Aquí en este caso veis que tenemos los 3 grupos que están representados, incluso nos está indicando con valores enteros quiénes están incluidos y quiénes no. Y por último, la columna Detail, que es la más especial, que afectaría a la totalidad del objeto, a la totalidad de la geometría. Es como un complemento geométrico general del propio objeto. De aquí podríamos trabajar de manera individual y aquí trabajaríamos en la totalidad de toda la figura. Bueno, independientemente de eso, vamos a centrarnos en el único atributo que trae los objetos en Houdini. Para confirmar qué atributos tenemos representados en el objeto o cuáles vienen con el propio objeto, sobre todo si traemos geometría externa a Houdini, lo mejor de todo es volver a repetir la información del objeto. Recordar que esta información puede variar en función, como siempre, de dónde nos situemos, ¿vale? Si estamos por encima o por debajo de un nodo, ese nodo puede llegar a crear alguna operación y esa operación puede hacer que se le sume, ¿vale? O se le reste datos informativos que tengamos aquí. Vale, dicho lo cual, justo entre los grupos y la cantidad geométrica que tengo del modelo aparecen los atributos. El atributo base que tiene sí o sí cualquier objeto en Houdini es el atributo de posición. Este atributo de posición me está indicando que va a almacenar 3 datos. Estos 3 datos corresponden a la posición en X, la posición en Y y la posición en Z de cada uno de los puntos geométricos que tiene el objeto. De esta manera, yo podría hacer operaciones matemáticas como sumar, restar, multiplicar o cualquier otro tipo de operación mucho más compleja a nivel de programación para determinar que los puntos de cierto valor, sumado al grupo que yo he hecho, pues suceda, ¿vale? O sufra algún cambio, como luego haremos, ¿vale? Estos atributos se pueden programar o incluso hay nodos que automáticamente pueden generar este tipo de atributos. Para ver un ejemplo de cómo podríamos acceder, cómo podríamos generar estos atributos, vamos a seleccionar un nodo que me permitiría crear un atributo. Para ello, vamos a crear el nodo color. El nodo color me va a permitir crear un atributo de color, básicamente es colorear los componentes, en el cual yo le puedo indicar el tipo de color y sobre todo a qué componentes queremos que afecte. Como los grupos que hemos hecho anteriormente son basados en primitivas, le voy a decir que también el atributo me gustaría que se almacenase en esa primitiva. Selecciono dicha primitiva como clase y le voy a asignar un color. Le voy a indicar que quiero un valor de rojo. Como podemos ver, lo que ha hecho actualmente este nodo es tintar la totalidad de la figura. Es más, si pinchamos en Info otra vez o recordar con el botón central, me da lo mismo, del ratón, ya tengo un dato nuevo que antes no tenía, que es que tengo un atributo a nivel de primitivas. Este atributo me dice que es de tipo color y de igual manera si me voy a la pestaña de Geometry Spreadsheet me está informando que a nivel de primitivas ya tengo dicho atributo. El valor que tengo a la izquierda corresponde a cada primitiva y el valor que tengo a la derecha en cada columna me está indicando el valor que está asignando a cada una de estas primitivas, indicándome que le he asignado un color rojo a todas y cada una de ellas y 0, 0 al resto de valores del color.
Este es el dato informativo que me está indicando, ¿de acuerdo? Y de esta manera podré obtener información de primera mano de lo que realmente sucede. Bueno, en un principio acabo de crear el atributo y me ha servido para colorear la figura actual. ¿Qué ocurre? Si yo quisiera que solo afectase a ciertas partes del modelo, podría beneficiarme de los grupos que he utilizado anteriormente. Con lo cual, los grupos no solo me van a servir para poder mantener una selección, sino que incluso los podría complementar con los atributos, para que solo afectase este atributo a una parte en concreto. Con lo cual, de esta manera, veis que el nodo de color también tiene el filtro del grupo, con lo cual me permite aislar qué parte del modelo querríamos que afectase sobre él. Pinchamos en el desplegable, podríamos coger la base y de esta manera veis que solo estaría afectando a esa zona. Si hacemos una suma con una nueva selección, pues por ejemplo la selección 1, estaríamos manteniendo como color también de igual manera esta parte. Y si aparte le sumásemos el tercero, cogeríamos y estaríamos aplicando a la totalidad de los tres grupos dicha selección. De esta manera que hemos conseguido crear un atributo de color y que este atributo de color no afecte por igual a todo el objeto, haciendo que solo las primitivas, en este caso las caras, que estén dentro de estos grupos, de estos tres grupos, son los que recibirían justamente este tipo de color. Vale, inicialmente podríamos decir que para colorear el objeto no tiene un uso relativamente práctico, pero sí es verdad que también podríamos utilizarlo luego para la construcción del material y que este color pudiese ayudarnos para la creación o la modificación de cualquier otro tipo de propiedades. Un ejemplo práctico donde podríamos llegar un poco más allá con los atributos es en la creación, por ejemplo, de una figura para la creación de un terreno. Para ello voy a ocultar la figura actual, voy a crear una rejilla, en este caso un suelo, y con este suelo vamos a irnos a las propiedades del propio suelo. Entramos con doble clic o con Enter y en el único nodo que tenemos presente vamos a subir su división de 150 a 150. Con esto hemos conseguido tener más geometría y al cual vamos a aplicarle una pequeña transformación. La pequeña transformación que vamos a hacer es asignarle un color, pero en este caso este color va a venir determinado por un mapa en escala de grises. Le aplicamos un nodo, este nodo va a permitir aplicar un atributo de color, pero basado en un mapa, attribute from map. Se lo conectamos a continuación de nuestro grid y veis que Houdini ya automáticamente me ha asignado por defecto un mapa. Este mapa lo podemos modificar nosotros, ¿vale? Y directamente me iría al apartado del mapa que me está asociando y voy a seleccionar otro tipo de mapa. Para ello voy a buscar algo que tenga en escala de grises. Para ello me vengo a mi lista de mapitas y voy a elegir un mapa que me pudiese servir como punto de partida. Para ello voy a elegir este señor. Lo que tengo ahora es una información en escala de grises y podría incluso hacer uso de este tipo de mapita para poder hacer una pequeña transformación. Esta pequeña transformación, simplemente una pequeña elevación. Para ello voy a aplicar una deformación. Esto no es necesario que lo sigamos, pero simplemente le voy a decir la posibilidad que todos los puntos sobre su posición actual se les pueda sumar una cantidad de valor, porque tener en cuenta que ahora mismo en color, si nos venimos al apartado, vamos a aplicárselo, si nos venimos aquí, veis que ahora todos los puntos, porque el attribute from map lo almacena, ¿de acuerdo? Lo almacena directamente en los puntos. Ahora sí nosotros lo podríamos convertir directamente a las primitivas. Y si nos fijamos, tenemos ahora mismo que cada punto tiene una información de color individual. ¿Qué es lo que le voy a decir? Que la posición en i que tienen se le sume el valor que tienen en i. Como es escala de grises, veis que es lo mismo para el rojo, verde y azul. ¿Cómo podría hacer eso? Sumarle a la posición actual para crear, entre comillas, un mapa de desplazamiento. Pues voy a hacer una pequeña programación con un Wrangler que me va a permitir acceder a la geometría y le voy a decir que la posición actual que tengo en i se le sume un más igual, ¿de acuerdo?, a lo que sería el valor que tengo en i. Por ejemplo, vamos a buscar
cd punto y coma para cerrar la operación, y básicamente esto es lo que está sucediendo. Como podéis ver, esto es un ejemplo práctico o uno de los múltiples ejemplos prácticos que podría tener. Podríamos incluso llegar al punto de poder regular nosotros desde aquí con un multiplicador que me permitiese jugar con un regulador personalizado en el cual con esta pequeña función yo podría modificar si quiero más potencia o menos potencia. El valor podría ser también inverso, ¿vale? Y veis de forma muy sencilla cómo acabamos de diseñar un mapa de desplazamiento exclusivamente utilizando un atributo de color, y que ese atributo de color pueda afectar a la posición que tienen los puntos en función de un valor de dicho atributo. Esto es para mí una de las grandes consideraciones que tiene Houdini. Lo mejor de todo, que incluso estas cualidades que estamos almacenando en el atributo luego se podrían utilizar en el material y podrían también afectar o hacer transformaciones en el propio material. Con lo cual, resumiendo, los atributos se almacenan con la propia geometría, pueden almacenarse de manera indistinta en diferentes componentes y sirven principalmente para poder generar cambios geométricos, ¿vale?, tanto para la creación de geometría como la modificación de geometría. Si esto lo combinamos con los grupos, el abanico de posibilidades que tenemos es grandísima. ¿De acuerdo?